tardes, queridos hermanos. Les saludo en el nombre del Señor. Como siempre es un privilegio nuevamente estar acá compartiendo la palabra del Señor. Así que le voy a invitar a que pueda abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Vamos a seguir estudiando el Evangelio de Lucas, ahí en el capítulo 20. Lucas capítulo 20, desde el versículo 27 en adelante. ¿Están ahí? Amén. Dice así la palabra del Señor. Lucas 20, del versículo 27 en adelante. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas, dijeron: Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. Si hay un tema que despierta la curiosidad y el interés de la gente, es el de la vida venidera, lo que va a suceder después. Y a lo largo de la historia, los pueblos, las culturas, y uno lo puede ver ahí en la historia, han expresado esa esperanza de que la muerte física no es el final de la existencia. Un poco reflejando, revelando lo que dice cierto Eclesiastés en el capítulo 3, que Él ha puesto eternidad en el corazón de ellos. O sea, hay una sensación, ¿cierto?, aunque no conozcan a Dios, de que hay algo más después de esta vida como la conocemos acá. Por ejemplo, el antiguo egipcio, ellos creían, antes de Cristo, por cierto, ellos creían en la vida después de la muerte. Era tan fuerte esa creencia que ellos dedicaban enormes recursos a preparar tumbas elaboradas, ¿cierto? Momificaban cuerpos, dejaban alimentos, joyas, objetos personales. ¿Para qué? Para que, ¿cierto?, el muerto pudiera ocuparlo en la vida, en la nueva vida, ¿cierto?, en la vida venidera. La antigua Grecia también afirmaba la continuidad del alma. Ellos colocaban monedas sobre los ojos o sobre la boca para que quien había muerto pudiera pagar el precio para pasar, ¿cierto?, al otro mundo. Y de hecho, filósofos como Platón defendían racionalmente la inmortalidad del alma. El mundo persa también existía una visión incluso aún un poquito más cercana a lo que dice la Biblia. Ellos creían en la esperanza de una resurrección final y de un juicio justo. Y esta creencia se reflejaba en sus prácticas funerarias, orientadas a la pureza del cuerpo y del alma. Y todo lo relacionado con este asunto, ¿cierto?, de la muerte y la resurrección, llama poderosamente la atención. ¿Hay vida después de esta vida? Y si hay, ¿qué tipo de vida será? ¿Nos reconoceremos unos a otros? Recuerdo una conversación con mi hijo Santiago que él esperaba que en la eternidad siguiéramos viviendo juntos en la misma casa. Claro, emocionalmente uno quisiera, ¿cierto?, aquí con nuestra humanidad en la tierra. Pero ¿nos vamos a reconocer unos a otros? ¿Recordaremos las cosas que sucedieron acá, lo que hemos vivido? ¿En qué tipo de lugar estaremos? Algunos quizás les interesa saber si en el cielo vamos a comer. ¿Habrá postres en el cielo? ¿Ah? Esas cosas ricas. Pero
¿Es el cielo algo tan intangible, tan etéreo como algunos lo presentan o lo muestran? ¿O esa es la idea de lo que la Biblia nos presenta como el cielo? ¿O es más bien un lugar concreto donde tendremos una existencia fascinante, por decirlo de alguna manera, activa y plenamente satisfactoria en la presencia de Dios? ¿Y qué de las relaciones matrimoniales? ¿Habrá algún tipo de conexión entre los esposos similar a la que tenemos acá hoy en día? Algunos miran y se ríen con cara de... Pero, ¿tendremos ese tipo de relación? Y bueno, es en torno a esta pregunta que gira el cuestionamiento de estos saduceos en el pasaje que vamos a considerar hoy. Solo que ellos, por cierto, no tenían ningún interés de saber la respuesta, sino que, como hemos visto durante estas últimas semanas, ¿cierto? Su objetivo era dejar en ridículo a Jesús, ridiculizarlo, porque ellos estaban ahí ya en punto ya final y querían deshacerse de él. Y esa fue una de las preguntas, y este día, y lo hemos visto, ha sido el día de las preguntas difíciles, ¿cierto? Parte del cuestionamiento donde llega el Sanedrín y cuestionan a Jesús sobre su autoridad, y el Señor, ¿cierto?, le responde con sabiduría y los deja a ellos en absoluto ridículo. Después vienen los fariseos con los herodianos, imagínense la dupla, para cuestionar al Señor también y ponerlo en aprietos con el tema de los tributos, tema candente en ese tiempo. Y el Señor también contesta, ¿cierto?, de una manera con la sabiduría que solo el Señor sabe contestar. Y eso fue lo que vimos la semana pasada. Y esa respuesta de Jesús, ¿cierto?, uno pensará que ya elimina a estos adversarios, pero estos hombres no se cansan, no se agotan. Y llegan ahora los saduceos a donde el Señor Jesucristo, ¿cierto? Eran los líderes religiosos y políticos de la nación de Israel. Eran hombres de influencia. Ellos eran los que parecen tener una mejor preparación bíblica y teológica. Entonces, de repente, imagínense usted en este escenario, irrumpe el Señor Jesucristo con su enseñanza, ¿cierto? Con su doctrina. Él no venía de ninguna escuela rabínica tradicional, ¿cierto?, de la época, y de repente irrumpe, y días atrás, ¿cierto?, él había estado en el templo, donde estaba la operación económica, sobre todo, ¿cierto?, los saduceos, y el Señor, ¿cierto?, los increpa duramente y por cómo ellos estaban transformando la casa del Señor, ¿cierto?, en cueva de ladrones. Entonces, ellos querían de alguna manera preservar su posición de influencia. Por tanto, la única alternativa que ellos tenían era acabar con Jesús. Y ahí en eso, o al menos destruir en este momento su popularidad. Y eso es lo que intentan los saduceos a través de esta historia, quizás absurda, y cuestionando sobre todo el tema de la resurrección, para dejarlo, ¿cierto?, en ridículo delante de la gente. Y leímos, ¿cierto?, en la respuesta que dio el Señor Jesucristo, que sí hay resurrección. Pero la pregunta para nosotros es hoy día si realmente nosotros creemos que hay resurrección. Si creemos que esta vida es solo un paso para esa vida eterna en la gloria de Dios y podemos gozar eternamente de su presencia. La pregunta que debemos hacernos hoy es, ¿estamos viviendo conforme a esa verdad? Nuestra vida, nuestro andar en esta vida es concordante con la verdad de que hay una vida venidera eternamente con el Señor Jesucristo. ¿Estás seguro si en el tiempo de la resurrección resucitarás para vivir eternamente con Dios? ¿Tienes esa seguridad? Oremos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Mi oración es, Señor, para que tú abras, Señor, nuestro entendimiento. Abras, Señor, nuestro corazón. Danos humildad, Señor, para recibir tu consejo. Sabiduría, Señor, para entenderlo y poner por obra lo que tú, Señor, nos hablarás el día de hoy. Dame de tu gracia, Señor, para exponer tu palabra
y oramos, Señor, para que tú hables a cada corazón, de acuerdo, Señor, a la necesidad que cada uno de nosotros tiene el día de hoy. Padre, bendícenos, guíanos. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, vamos a dividir este pasaje que tenemos acá en 3 secciones. Primero vamos a ver, bueno, quiénes eran estos adversarios, quiénes eran estos saduceos, y eso lo vamos a ver en la primera parte. Después, en segundo lugar, vamos a analizar esta emboscada, la trampa que estos saduceos intentan poner al Señor Jesucristo. Y por último, vamos a analizar cuál es la argumentación, cuál es la respuesta que da el Señor Jesucristo a esto. Entonces, para poder comprender este pasaje necesitamos conocer un poco acerca de los saduceos. Y dice acá Lucas 20, 27, dice, llegando entonces algunos de los saduceos. Estos saduceos eran una pequeña secta elitista conformada mayormente por sacerdotes, comerciantes prósperos y aristócratas en Israel. Y aunque eran pocos en número, tenían ellos una gran influencia sobre la nación de Israel, una influencia política y una influencia religiosa. Ellos, de alguna manera, estaban en el tope de la pirámide social de la época de Israel, en los tiempos de Jesús. Si lo llevamos hoy en día, no sería extraño ver quizás en la revista Times o en el ranking Forbes o en las páginas sociales que usted encuentra un saduceo ahí en esa portada de esa revista, si fuesen hoy en día. Y ahora, un aspecto particular que ellos tenían, bueno, y por supuesto, al igual que los herodianos, ellos estaban de acuerdo, ¿cierto?, con el Imperio Romano, porque durante la dominación extranjera ellos prosperaron mucho económicamente, por tanto ellos no estaban en contra del Imperio Romano. Y un aspecto particular de los saduceos, ellos basaban su teología en los primeros 5 libros de la Biblia, o sea, en el Pentateuco. Para ellos, esos 5 libros eran donde ellos basaban toda su teología, en los libros escritos por Moisés. Por tanto, ellos de alguna manera rechazaban todo el resto de las escrituras. Ellos creían que el Antiguo Testamento estaba subordinado a la ley mosaica y que simplemente la comentaba. Por tanto, si en algún pasaje de la Escritura que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, fuera de estos 5 libros, se hablaba de la resurrección, ellos lo que decían es que en los 5 libros, en el Pentateuco, no se enseñaba acerca de la resurrección, por tanto, había que interpretarlo de otra forma, ¿ya? Por tanto, ellos basaban toda su teología en estos 5 primeros libros, y eso es algo que tenemos que tener en mente para después analizar cuál es la respuesta de Jesús. Entonces, y hay una historia súper interesante, y para ir conociendo a los saduceos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 23, cuando estaba Pablo, ¿cierto?, que tiene que comparecer ahí ante el concilio. Yo encuentro genial ahí la salida de Pablo, pero él se da cuenta, ¿cierto?, que están ahí, lo están ahí interrogando, juzgando, y él se da cuenta que el concilio estaba compuesto por fariseos y saduceos. Entonces, Pablo dice, a mí me están juzgando por creer en la resurrección. Se armó la tole porque los fariseos sí creían en la resurrección y los saduceos no. Entonces, dice ahí en el versículo 8 de Hechos 23, aclara, dice, porque los saduceos no creían en ángeles, no creían en espíritu, ni creían en la resurrección. Los fariseos sí. Entonces ahí se nos da ese dato, y bueno, y acá Lucas y el resto de los evangelios, también en los pasajes paralelos, dicen y explicitan que los saduceos no creían en la resurrección. De paso, estos saduceos eran reconocidos por su arrogancia, eran reconocidos por la rudeza con la que trataban a sus adversarios. Así que estos hombres se acercan a Jesús tratando de demostrar a través de una historia bastante inusual lo ridículo que era creer en la resurrección. Por tanto, ellos querían poner en ridículo al Señor Jesucristo. Y poco antes de atacar, ellos hacen exactamente lo que hicieron los fariseos, ¿ciertos?, y los herodianos en el pasaje que estudiamos la semana pasada. Ellos tratan de enmascarar su real intención, adulando, ¿cierto?, al Señor Jesucristo. Ellos tratan de esconder lo que ellos querían en un manto de respeto hacia Jesús y hacia la palabra de Dios. Y eso nos lleva al segundo punto. Ya sabemos quién eran estos saduceos. Hombres poderosos, influyentes, que se basan solamente en los 5 primeros libros de la Biblia,
todo lo más de interpretarse a la luz de estos pasajes, hombres que eran ásperos, arrogantes, ¿cierto? Y que no creían en la resurrección ni el mensaje, en nada muy sobrenatural creían ellos, ¿ya? Y esto nos lleva, y ellos llegan a hacer esta pregunta, pero tratan de enmascarar su real intención. ¿Cuál era su intención de ir al Señor Jesucristo? Pero nosotros sabemos que al Señor Jesucristo no se le puede engañar. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, y ya vimos, ¿cierto?, los adversarios, y vemos ahora en segundo lugar la emboscada. Entonces dice el versículo 27, llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo, maestro, maestro. ¿Ven la forma respetuosa en que ellos se acercan a Jesús? Ellos van y se acercan y le dicen, maestro, tú eres el maestro de Israel. Tú eres el hombre perfecto para responder una inquietud que está en nuestro corazón, que tenemos acerca de la resurrección. Maestro, le dicen ellos. Dice el versículo 28, Moisés nos escribió, y aquí citan las escrituras. Ahora citan, nosotros somos bíblicos también, dice. Entonces citamos las escrituras y queremos traer ante ti un problema bíblico. Maestro, dice, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Entonces, ellos traen acá una pregunta y hacen primero una alusión y citan la palabra. Y lo que citan es Deuteronomio 25, 5, 6, ¿cierto? Y si vamos a nuestra Biblia, si buscamos ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 25, versículos 5 y 6, dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos, y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diera a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado en Israel. Entonces, lo que citan estos saduceos acá es lo que se conoce como la ley del levirato, la ley del cuñado. Y básicamente dice que si un hombre moría y no dejaba descendencia, uno de sus hermanos solteros tenía que casarse con la viuda para dejar descendencia y el primogénito de esa nueva unión era considerado, ¿cierto?, como heredero del primero del que había fallecido, ¿cierto? Como decía, esta ley se conoce como la ley del levirato. Así que ellos vienen con este trasfondo. Los saduceos llegan al Señor Jesucristo con esta pregunta y le cuentan al Señor esta historia, ¿ya? Y volvamos a Lucas 20, versículo 29. Y esta es la historia. Dice, hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces, en el Evangelio de Mateo, en el pasaje paralelo, ellos dicen, hubo entre nosotros 7 hermanos, dando a entender que esta historia es verídica y no es una historia ficticia. Entonces ellos la plantean como una historia real. Y ellos terminan diciendo, en la resurrección, pues. Y aquí trate de escuchar esto con el tono irónico que probablemente fue la pregunta, porque ellos no creían en la resurrección. Entonces, después que le plantearon este problema de estos 7 hermanos, ¿cierto?, que se casó uno tras otro y murieron, me imagino la cara de, en la resurrección. ¿Ah? En la resurrección. ¿De quién va a ser esposa? Entonces, ya que los 7 dicen la tuvieron por mujer. Ahora, a mí me parece, esto es una apreciación personal, una historia bastante poco probable de que sucediera. ¿Cuántas probabilidades hay que en una familia haya 7 hermanos, ¿cierto? Los 7 solteros y los 7 se casen en línea con la misma mujer? A veces ese matrimonio tendría que haber durado poco tiempo, porque para casarse con los 7 que tuviese también tratar de tener descendencia, debe haber durado poco tiempo. Y
Y aun cuando quizás la mujer fuese estéril, tampoco no deja de llamar la atención que los 7 murieran antes que ella. Era una mujer peligrosa. ¿Ah? Y quizás el séptimo, ya yo digo, soy el séptimo hermano, y digo, yo me caso antes de que me toque. Y así ya los 6 antes murieron. Pero fuera de broma, por más absurda que sea esta historia, sí plantea un dilema, y aquí hay que darle un crédito a los saduceos, sí plantea un dilema, una pregunta que es bastante válida, y es interesante. Y es interesante también, y yo cuando pensaba esto decía, pero qué absurda esta historia, pero ¿saben que el Señor Jesús no cuestionó la historia? La respuesta del Señor Jesucristo no fue, oye, pero ¿cómo me vienen con esta historia tan absurda? No, yo no les voy a contestar. Probablemente yo hubiese dicho eso. Pero el Señor Jesús no contesta, no les critica la historia, simplemente la contesta. Entonces nosotros menos vamos a criticar y hacer esta historia. Simplemente me parece algo poco probable. Pero sí hay que dar el mérito a los saduceos, que plantean un tema que sí es digno de analizar. Y claro, sin tener que haber entrado en esta historia, pasa, por ejemplo, si un hombre y una mujer enviudan y se vuelve a casar. Y bastaba con esa historia para hacer la pregunta. Pero como la intención de los saduceos era otra, ya sabemos por qué quizás cuentan esta historia. Pero bastaba con esa pregunta, pero como decía, sin tener que entrar en esa historia tan fantástica, como hay personas que han enviudado y se han vuelto a casar. Entonces, imagínense, ¿cierto?, todos creyentes en su primer matrimonio y después el segundo matrimonio también, y se encuentran en el cielo. ¿Y con quién va a estar? Si de los dos fue esposo o esposa, yéndonos solamente al caso de viudez, ¿con quién va a estar? Entonces, y en la mente de los saduceos plantean este tema, y en la mente de estos saduceos, en su mente plantea solamente 2 opciones. Dice, bueno, o en el cielo se permitirá la poligamia, o en este caso la poliandria, que es una mujer, ¿cierto?, que tiene muchos maridos. La poligamia es cuando un hombre tiene muchas esposas, ¿cierto? O llegamos a la conclusión de que no hay resurrección. Eso es lo que estaba en la mente de los saduceos. O en el cielo se acepta esto, o simplemente no hay resurrección. Jaque, dijeron los saduceos. Aquí lo tenemos. Porque en la mente de los saduceos, ellos conocían las enseñanzas del Señor Jesucristo y sabían que en ningún caso iba a aceptar algo tal como la poligamia o la poliandria. Y también ellos sabían perfectamente que el Señor Jesucristo creía en la resurrección. Es más, Él había anunciado su muerte y su resurrección. Entonces, y de hecho en cierta ocasión, si nos vamos ahí al Evangelio de Mateo, capítulo 12, Mateo 12, del 38 al 40, dice ahí en Mateo 12, del versículo 38 al 40, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y vemos también en la Biblia, ¿cierto?, que el Señor, y si nos vamos ahí en el mismo Lucas, un poquito antes, al capítulo 9, versículos 21 y 22, después de cuando Pedro, ¿cierto?, reconoce y la confesión de Pedro dice que Él es el Cristo, ¿cierto?, el Hijo del Dios viviente. El Señor, en los versículos 21 y 22, Él les anuncia, dice, pero Él les mandó a que nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y desde ahí en adelante podemos ver en los evangelios cómo el Señor en muchas ocasiones enseñó lo mismo, que era necesario ir a Jerusalén, padecer, morir y resucitar al tercer día. Por lo tanto, estos saduceos, sabían que el Señor Jesucristo no iba a negar la resurrección, ni tampoco iba a permitir
algo como, o decir que en el cielo iba a existir una poligamia. Por eso, la resurrección, hermanos, es una doctrina fundamental de la fe cristiana. Como dice Pablo en 1 Corintios 15, porque si no hay resurrección, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces Él era un farsante, porque Él lo anunció que iba a resucitar, y si Él no resucitó era un farsante, nuestra fe no tiene sustancia. El evangelio que nosotros proclamamos sería mera ficción. Pero sabemos que el Señor resucitó. De manera que este ataque a los saduceos, como muchos ataques hoy en día, iba dirigido a una de las columnas fundamentales de la fe cristiana, la resurrección. Entonces, si Cristo no hubiese resucitado, su muerte en la cruz no significó nada. No habría perdón de pecados, no hay redención, no habría esperanza. Pablo, de cierto, dice ahí en 1 Corintios 15, 32, si todo lo que tenemos es esta vida, o sea, si todo lo que nosotros tuviésemos sería esta vida, entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos. O sea, si todo lo que nosotros tuviésemos fuese esto, dediquémonos a disfrutar la vida, a gozar la vida. Pero sabemos que no es solo esto. Sabemos que hay resurrección y sabemos que hay una eternidad. Entonces, no es esto lo que mucha gente cree hoy día, pero si después de esta vida no hay otra, disfrutemos, gocemos de esta vida. Venimos de la nada, vamos a la nada, por tanto, yo pensaba, digo, si eso fuese así, si viniéramos de la nada y vamos a la nada, y en esta vida que más que disfrutes y gozo, que los hay, por cierto, y agradecemos al Señor por las cosas que nos da, hay mucho más aflicciones y momentos difíciles. Sería una broma, una pésima broma, una broma mal gusto. Si solamente fuese esto, sería una broma de pésimo gusto. Pero así es como mucha gente vive hoy. ¿Y saben qué, hermanos? Esta filosofía de vida sería todo correcta, pero si no hubiera resurrección. Pero nosotros sabemos que hay resurrección. Y eso es precisamente lo que el Señor Jesucristo va a probar este pasaje. Pero antes de probar bíblicamente que los saduceos están equivocados, y antes de pasar a nuestro primer punto, solamente me quiero permitir un paréntesis. ¿Y cuál es el problema de estos hombres? ¿Cuál es el problema de los saduceos? Y es algo también para que lo reflexionemos nosotros. Si usted se fija en el Evangelio, en el pasaje paralelo en Mateo, antes de dar la respuesta, ahí en Mateo 22, 29, no pierda Lucas, pero vaya a Mateo 22, 29. No me voy a detener mucho en esto porque no es algo que Lucas considera en su relato, pero sí es importante mencionar que el Señor Jesucristo, antes de entrar a su argumentación, Él respondiendo a Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Saben, saduceos? Les dice el Señor Jesucristo, ¿por qué están ustedes tan extraviados en su forma de pensar? ¿Por qué ustedes están tan equivocados? Porque hay dos cosas que ustedes no entienden. Ni la palabra de Dios, ni el poder de Dios. Esa es la fuente de sus errores. Por eso ustedes están extraviados en este punto y finalmente se van a extraviar en todo lo demás. Porque ignoran. Ahora, estos hombres leían las Escrituras. Las conocían perfectamente. Las escuchaban, por lo menos los libros de Moisés, ¿cierto? El Pentateuco. Las escuchaban, estas Escrituras, constantemente en el templo y todas las semanas, pero ellos no la entendían de una forma apropiada. Y el no poder entender las Escrituras, tampoco ellos podían entender el poder de Dios. Porque una cosa está conectada con la otra. Es por medio de lo que Dios nos ha revelado de sí mismo, en su palabra, ¿cierto?, que nosotros podemos conocer quién es Dios, ¿cierto?, que nosotros podemos conocer los atributos de Dios, incluyendo el hecho de que Él es omnipotente y todopoderoso. Sí, es cierto que la creación, ¿cierto?, nos muestra el poder de Dios. Y nosotros vemos, ¿cierto?, en la obra, en la creación de Dios, podemos ver quién es Dios, su poder y todo. Pero es por medio de la Biblia que nosotros podemos interpretar adecuadamente cómo opera en ese poder y en esa sabiduría en todo lo que Dios hace. ¿Cierto? Es como el sol. Yo veo el sol, ¿cierto? Y lo veo, sale, pero es a través de la luz del sol que yo también puedo ver las otras cosas. Entonces, así es Dios, ¿cierto?
Podemos ver en Él esa creación, pero es a través de su palabra, de lo que Él nos ha revelado, que nosotros podemos entender todas las otras cosas y cómo operan su poder y cómo opera la sabiduría de Dios. Entonces, miren, hermanos, estos hombres creían en el libro de Génesis. Ellos creían que el hombre creó la tierra, ¿cierto?, los cielos y la tierra de la nada. De la nada. ¿Cómo no podían creer que Dios podía resucitar a un muerto? Si con el poder de su palabra fue capaz de crear toda la creación, ¿cómo no iba a poder resucitar a un muerto? Por eso el Señor les dice, ustedes no entienden la palabra, ustedes no entienden el poder de Dios. Si no miramos la vida a través del lente de las Escrituras, si no miramos la vida a través del poder de Dios, mis hermanos, nosotros vamos a tener una perspectiva distorsionada de lo que es la realidad. Estaríamos mirando la vida a través de un lente equivocado. No estaríamos viendo la vida a través del manual del fabricante. Si usted cuando tiene algo que no entiende va al manual del fabricante para saber qué le pasó. No trata de adivinarlo por sí mismo. Y esto es igual. Mire, nosotros necesitamos la cosmovisión que Dios nos provee en su palabra para poder entender la vida. ¿Por qué el mundo está como está? ¿Cuál es la solución provista por Dios? ¿Qué hacemos nosotros aquí? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Qué va a pasar ese segundo después cuando nuestro corazón deje de latir? Necesitamos una información que Dios tiene y nos da por medio de su palabra. Por eso el salmista en el Salmo 36 dice, en tu luz veremos la luz, que es la luz de Dios, ¿cierto? Que en la luz de Dios nosotros veremos la luz. Así que si tú decides echar a un lado la revelación de Dios, que creó todas las cosas, ese Dios que te colocó a ti en un momento, en un tramo de la existencia, ¿cierto? Si tú decides desechar eso, andarás en tiniebla y probando cuánta teoría encuentres por ahí, porque no vas a tener nada que logre darle sentido a tu existencia. Mire, yo recuerdo antes de creer y de llevar mi vida a Cristo, cuánto sin sentido, cuánto de no entender el propósito, el porqué. ¿Cuál era el sentido de la existencia? ¿Cuál era el propósito de todo lo que podía vivir? No tenía respuesta hasta que conocí al Señor. Mis hermanos, qué bendición tan grande para nosotros en tener en nuestras manos la palabra de Dios. Y yo creo que estamos tan acostumbrados a usar esa frase que a veces ya no significa mucho la palabra de Dios. Es como si termina siendo simplemente un libro. Tenemos en nuestras manos la palabra de Dios, tenemos en nuestras manos lo que Dios ha decidido revelarnos de sí mismo. Y ahora saben, mis hermanos, y esto es lo que quería mencionar, no sirve de nada tener en nuestras manos las Escrituras y creer que es la palabra de Dios infalible, inerrante, perfecta, si no estamos creciendo en el conocimiento de Dios. De nada sirve. De nada. Y es una pena, de verdad, es una pena ver que muchos creyentes andan desorientados por la vida en ciertas áreas de su vida porque no se están nutriendo de la palabra de Dios, porque no están creciendo en el conocimiento de Dios. Porque han permitido y permitimos que algunas teorías humanistas permeen, ¿cierto?, nuestras creencias y nuestras convicciones. Y se infiltran, ¿cierto?, en nuestro proceso de pensamiento, produciendo una visión distorsionada de lo que realmente es la vida y de lo que realmente Dios nos ha revelado. Una visión distorsionada del matrimonio, una visión distorsionada del rol del hombre y la mujer, una visión distorsionada de la familia, de la crianza de los hijos, una visión distorsionada del trabajo, una visión distorsionada de todo. Por eso, Pablo ahí en Romanos 12, en los primeros versículos, dice, así que hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por tanto, debemos constantemente renovar nuestro entendimiento. Dejemos que el Espíritu renueve nuestro entendimiento, creciendo en el conocimiento de Dios. Por eso el Señor les dice a los saduceos, erráis, porque desconocéis el poder, ¿cierto? Ignora las Escrituras y desconocéis el poder de Dios. Hermanos, cuando uno estudia estos pasajes,
Es muy fácil para nosotros a veces caer en estos saduceos. Pero si esto está aquí escrito, es para nosotros, es para usted y para mí. Por tanto, hermanos, no ignoremos las Escrituras y el poder de Dios porque podemos caer en error. Cierro paréntesis. Volvamos entonces a Lucas capítulo 20. Y ahora pasamos a nuestro tercer punto, que viene, ¿cierto?, con la argumentación de Jesús. Aquí en los versículos 34 al 38. Y el Señor Jesucristo su argumentación se separa en dos partes, ¿cierto? Una explicación que él hace con respecto a la pregunta que llega a los saduceos y después él pasa a un texto bíblico que sustenta nuestra creencia en la resurrección. Versículos 34 en adelante. Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fuesen tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces, en otras palabras, lo que el Señor Jesucristo le dice, mire, saduceos, finalmente su problema aquí es una bola de humo. Porque en la vida venidera no existirá matrimonio, como lo conocemos, ¿cierto?, hasta ahora. En ese sentido, Cristo dice que seremos como los ángeles, y no es que nos vayamos a convertir en ángeles, hermanos, no. Los ángeles ya fueron creados, son un número finito, y ya no son más ni son menos. Por tanto, en realidad, la complicada pregunta que los saduceos hicieron era absurda. La respuesta para ellos era sencilla. No existe matrimonio en el cielo. Tan sencillo como se dice. Dice, los hijos de este siglo, ahí en la palabra del Señor, los hijos de este siglo, que es un hebraísmo para quienes viven en el mundo actual, a eso se refiere con los hijos de este siglo, quienes viven en este mundo actual, se casan y se dan en casamiento. Eso es lo habitual, ¿cierto?, de quienes vivimos en este mundo actual. Nos casamos. Dice, pero al igual que las otras relaciones familiares, el matrimonio únicamente es para esta vida terrenal. Es solamente para esta vida terrenal. Lo cierto es que, como dice la palabra, los que fueron tenidos por dignos de alcanzar, ¿cierto?, la vida eterna que sigue a la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, ¿cierto? Y por eso dice, pues son iguales a los ángeles en ese sentido, en que no pueden ya más morir. Dice, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Por tanto, no habrá necesidad de matrimonio porque ya no vamos a morir. Por tanto, no tenemos la necesidad de reproducirnos, de tener hijos, porque ya vamos a ser un número establecido para siempre, por los siglos de los siglos. Usted no va a morir en el cielo. Usted va a vivir eternamente con el Señor. Y espero que así sea, porque si no también puede vivir eternamente, pero para condenación. Entonces usted ya no tiene esa necesidad, no está la necesidad, ¿cierto?, de traspasar la palabra de generación en generación, porque vamos a habitar en la plenitud de Dios. Vamos a habitar con el Señor. Por tanto, ya no habrá necesidad de matrimonios ni familias para ese propósito de repoblar, o porque ya no vamos a morir, sino que seremos igual que los ángeles, que todos fueron creados al mismo tiempo y no mueren. No habrá necesidad de relaciones familiares diseñadas para transmitir esa verdad, ya que todo el mundo está en perfecta y santa unión con el Dios Trino y de unos con otros. Y la declaración de Cristo acerca de los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos fue una advertencia clara y dura a los saduceos, los que fuesen tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos. No es que nosotros seamos dignos, hermanos, no somos dignos, pero en los méritos de Cristo, por creer en su sacrificio, podemos tener esa seguridad de salvación y que resucitaremos para gloria eterna con nuestro Señor en los méritos de la obra perfecta de Cristo, no en nosotros. Estos saduceos no eran dignos del siglo venidero, ya que al negarse a creer en su existencia, ¿cierto?, los dejaba sin ningún deseo de buscar el camino hacia la verdad.
Y solo por medio de la fe nosotros sabemos en el Señor Jesucristo, los seres humanos podemos volvernos dignos de ser hijos de Dios, de ser hijos de la resurrección. Puesto que sabemos, como dice Isaías 64, que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. ¿Eso son nuestras justicias? Nada despreciable. Y en consecuencia, ¿cierto? Como dice Romanos, no hay justo ni aún uno. Por tanto, la naturaleza esencial de los hijos de la resurrección es que estos poseen la vida pura y satisfactoria de Dios por haber creído en Cristo Jesús. Por tanto, tras demostrar que la objeción de los saduceos a la resurrección era irrelevante, porque recuerden, ¿cuál es la pregunta? Ellos la duda era de quién iba a ser mujer si se había casado con los 7. Y el Señor con su respuesta le dice, mira, se las contesta, pero eso es irrelevante. Y basado en la ignorancia, ¿cierto?, respecto a la vida del siglo venidero, Jesús enfocó el asunto en la afirmación que ellos hacen, que ellos creen, en que en cuanto al Pentateuco no enseña de la resurrección. Porque realmente, y por eso parte, y los tres evangelios sinópticos dicen que los saduceos no creen en la resurrección. Por tanto, cuando ellas llegan con esa pregunta para tratar de poner en aprietos, de dejar al Señor Jesucristo en ridículo, el Señor Jesucristo les contesta y después va al fondo del asunto, a probar que sí hay resurrección. Sí hay resurrección. Y el Señor Jesucristo se enfocó en eso. Ellos no le preguntaron, Señor, ¿hay o no hay resurrección? Sino que afirmaron creer en eso, siendo que no lo hacían. Y ahí es cuando el Señor Jesucristo les contesta en el versículo 37, y les cita, ¿cierto?, el pasaje cuando Moisés está ahí en la zarza ardiendo. Si había algo que estos hombres se jactaban, eran en conocer el Pentateuco. Ellos eran los expertos en el Pentateuco. Conocían a la perfección el libro de Moisés. Y Jesús le pregunta, ¿y ustedes no leyeron Éxodo capítulo 3? ¿Ustedes no lo leyeron? Quizá usted se esté preguntando, ¿y por qué el Señor ocupó Éxodo para probar la doctrina de la resurrección? Si en el Antiguo Testamento hay pasajes mucho más precisos y mucho más directos con respecto a la resurrección. El Señor podría haber ocupado el Salmo 49:15, que dice, Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. El salmista está diciendo, yo sé que después de la muerte Dios me tomará consigo. Salmo 73:24 dice, más guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿Qué puede ser más claro que eso? Me recibirás en gloria. Lo mismo enseña Oseas 6, Isaías 26. Incluso podría haber citado un pasaje tan potente como el que está en Daniel capítulo 12, que dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecen como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Sin embargo, Jesús en su sabiduría, Él decide citar un pasaje de las Escrituras que ellos reconocen como válida. El Señor Jesucristo les dice, vamos a jugar en su cancha, vamos a jugar en sus límites. Él pelea esa batalla en el terreno de ellos. Y Él está argumentando precisamente con la parte del Antiguo Testamento que ellos dicen conocer al pie de la letra, el pasaje de la zarza ardiendo, ¿cierto? Un evento, por cierto, sobrenatural. Y ellos no creían en las cosas sobrenaturales, eran bien literales. Y Dios, ¿cierto?, se le aparece a Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 6, y le dice a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Ahora, estos tres patriarcas, ¿cierto?, habían muerto ya en ese tiempo, hace hartos años atrás, hace varios años atrás, ¿cierto? Y si la vida de ellos hubiese terminado en el momento que murieron físicamente acá en esta tierra, lo correcto habría sido decir, yo fui el Dios de Abraham. Yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios de Isaac, yo fui el Dios de Jacob. Cuando ellos estaban vivos, yo fui su Dios, ellos fueron mi pueblo. Yo fui, ¿cierto? Pero eso no es lo que Dios le dice a Moisés. Lo que Dios le dice a Moisés es, yo soy el Dios de Abraham. Ahora, muchos años después de su muerte, yo soy el Dios de ellos. Y ellos siguen siendo, ¿cierto?,
siguen siguiéndome, yo sigo siendo el Dios de ellos y ellos siguen teniéndome a mí por Dios porque ellos están vivos disfrutando de la gloria eterna con el Señor. Los cadáveres en el cementerio no pueden tener una relación con Dios, pero las almas de aquellos que murieron en Cristo están vivas en su presencia, esperando el día glorioso de la resurrección. Y uno no puede evitar recordar a quienes han partido ya a la presencia del Señor. Y a veces uno lo hace quizás con cierta pena o tristeza porque uno extraña. Yo me acordaba, se me vino a mi mente el hermano Tello, que siempre nos recibía en la puerta, portero por excelencia, siempre con un fuerte apretón de mano, nos recibía ahí en la puerta. Me acordé de mi hermano Óscar y Ribarra. ¿Cuántas veces nos encontramos corriendo ahí ahí donde está el metro, en Pajarito? Y un día nos encontramos y, uy, hermanos, y él iba a correr también ahí, y nos encontramos varias veces y hacíamos una pausa y nos poníamos a conversar. Y después él se iba para el otro lado y yo seguía de vuelta a mi casa. Mi hermano Joselillo, me acuerdo esas conversaciones atrás, siempre después del culto, grandes conversaciones con mi hermano José, mi hermana Anita. Como uno extraña, ¿cierto?, ese saludo cariñoso, ese ánimo, ese gozo. Pero ellos están con el Señor, hermanos. Ellos están vivos esperando, su alma está ahí con el Señor, esperando ese día glorioso de la resurrección. Y el pasaje de Lucas termina diciendo que aún los escribas, fíjese, si la respuesta del Señor fue, en todos estos pasajes que hemos visto, maravillosa, dice, respondiendo algunos de los escribas dijeron, Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle más. De hecho, el pasaje paralelo de Marcos dice, vosotros estáis muy equivocados, muy equivocados. Los saduceos quisieron ridiculizar a Jesús. Estos saduceos quisieron hacerlo quedar como un tonto, como un necio. Finalmente, los que quedaron en ridículo fueron ellos. Hermanos, cuando estudiamos un pasaje como este, nosotros debemos llenarnos de consuelo. La muerte de esta vida terrenal no tiene la última palabra. Benjamin Franklin decía, ¿cierto?, que las únicas dos cosas ciertas en esta vida eran la muerte y los impuestos. Bueno, en el mundo los impuestos se evaden, la muerte no se evade. La muerte indefectiblemente llegará algún día a nuestras vidas, salvo que nos toque partir antes con el Señor. Pero la muerte, mis hermanos, no tiene la última palabra. Algún día estaremos en la presencia del Señor en cuerpo y alma glorificados. Cada partícula de nuestro cuerpo, ¿cierto?, será transformada, será perfeccionada. Nuestras almas serán perfectas y completamente santificadas. Amaremos y adoraremos a Dios perfectamente y con esa misma clase de amor nos amaremos unos a otros. Será un lugar perfecto. Nunca más tendremos una mala motivación en nuestro servicio a Dios ni en nuestra oración, ni un mal sentimiento uno con otro. No tendremos que estar luchando con nuestro pecado. Nunca más tendremos una razón para llorar que no sea de la alegría, del gozo de estar en la presencia del Señor, porque su palabra dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Y ahí estaremos en la presencia del Señor eternamente y para siempre. Por tanto, será una vida de gozo tras gozo tras gozo. Nunca estaremos cansados, nunca estaremos aburridos. ¿No se aburre de repente usted en esta vida? De la rutina. Nunca vamos a estar desanimados, nunca estaremos decepcionados. Será una vida de gozo completa. Pues tengo por cierto, dice Pablo en Romanos 8, cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. O sea, las aflicciones que tenemos hoy día, mis hermanos, no son comparables en absoluto con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No es comparable. Entonces, hermanos, consolémonos con esta preciosa doctrina de la resurrección. Pero al mismo tiempo, anímate. Hermano, animémonos y desafiémonos a servir más intensamente a nuestro Señor. Hermano, es aquí y ahora donde nosotros debemos servir al Señor. Es aquí y ahora.
y algún día vamos a tener recompensa. Y esa es a la conclusión que llega Pablo, ¿cierto?, en el gran capítulo de la resurrección en 1 Corintios 15, cuando les dice: así que, amados míos hermanos, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, mi hermano, no importa que nadie lo note, no importa que tu trabajo, tu servicio en el Señor no sea quizás estar exponiendo la palabra del Señor, enseñando la palabra del Señor o estar en la cabeza de un liderazgo. El Señor puede haberte dado dones para que tú le sirvas, quizás donde nadie te ve. Pero sirve al Señor. Usa tus dones para servir al Señor. Hermanos, no vivamos como los saduceos, que ellos pensaban que después de esta vida no hay otra vida. No seamos como los saduceos. Esta vida no es todo lo que hay. ¿Tú crees realmente que hay resurrección? ¿Crees realmente que hay resurrección? ¿De verdad tú crees que esta vida es temporal y pasajera y que después de esto viene una vida eterna? Porque si es así, hermanos, comencemos a hacer tesoros en el cielo. Comencemos a hacer tesoros en el cielo si realmente creemos que hay resurrección. Porque hay resurrección, hermanos, vivamos conforme a esa verdad. Vivamos conforme a esa verdad. Y amigos, si tú estás aquí sin Cristo, tengo el deber de decirte que esta doctrina de la resurrección no es una buena noticia para todos. El mismo Señor Jesucristo enseñó en Juan 5:29 que habrá una resurrección para vida y sí también habrá una resurrección para condenación. Todos van a resucitar, pero no todos estaremos en el mismo estado. Como decía el texto que leímos de Daniel, ¿cierto? Unos resucitarán para vida eterna, otros para vergüenza, ¿cierto? Y confusión perpetua. Entonces yo te pregunto, ¿dónde estarás tú aquel día? ¿Dónde estarás aquel día cuando sea la resurrección? ¿Resucitarás para vida eterna o para condenación? Nuestro Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Y la Biblia dice claramente que la vida espiritual y verdadera solo se encuentra en Cristo. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El camino, no es uno de los caminos. Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Por tanto, ese es el testimonio, como dice 1 Juan, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, te animo y te desafío a venir a Cristo hoy. Ven a Cristo hoy, abrázalo por medio de la fe, en arrepentimiento de tus pecados. Y ese Dios vivo y verdadero será tu Dios a partir de hoy, por siempre, por los siglos de los siglos. Y para terminar, hermanos, la muerte no finaliza la existencia de una persona. Ante esta enseñanza de la resurrección, en cuanto a nuestra manera de vivir, ¿somos más como los saduceos? ¿Estamos viviendo una vida conforme a esta gloriosa verdad? Ese es el desafío que nos deja hoy la palabra del Señor. Oremos. Amado Dios, gracias, Padre, porque nos gozamos, Señor, en esta preciosa verdad de la resurrección, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos la confianza, la certeza, Señor, de que en Cristo resucitaremos, Señor, para la gloria eterna. Oh, Señor, ayúdanos, Señor, a vivir esta vida conforme a esa verdad. Señor, que en nuestra vida podamos hacer tesoros en el cielo, que podamos servirte, Señor, que podamos crecer en el conocimiento tuyo, Señor, para vivir una vida que te agrade. Señor, que esta verdad preciosa transforme nuestro entendimiento, nuestra manera de ver la vida, Señor. Y anímanos, Señor, y desafíanos a servirte cada día más
y de mejor manera, Señor. Y si alguno aquí hoy, Señor, no tiene esa seguridad, oro, Señor, para que tu palabra obre en su corazón, para que, Señor, pueda entregar su vida a Cristo, arrepentirse, Señor, de sus pecados y creer, Señor, en Cristo y tener esa misma confianza, Señor, para resucitar para una gloria eterna. Agradecido, Señor, de este tiempo, bendícenos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.